Buenos días, compañeros, compañeras, familia que nos acompañan, casas hermanas, muy buenos días. ¿Cómo amanecieron? Muy bien, buenos días, Carlos, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno, qué bueno que amanecen con bien. Yo también amanecí bien, por la gracia de Dios, un día más de vida. Mi nombre es Carlos Rubén Preciado Dueñas, un adicto más en proceso de recuperación. Y pues vamos a iniciar esta videoconferencia, no sin antes pedirles de la manera más atenta y cordial que desconectemos nuestros audios para que esta reunión lleve su curso como debe de ser. A continuación, voy a presentar los reglamentos que tenemos que seguir para que esta reunión lleve su curso debido. Gracias. Buenos días, compañeras y compañeros. Les damos la más cordial bienvenida a una conferencia más, en la cual les pedimos su total atención, para que su desarrollo sea un completo aprovechamiento en su proceso de rehabilitación. A continuación, les presentamos las reglas requeridas para esta reunión. Se prohíbe tener los micrófonos abiertos mientras el ponente está participando, esto con el objetivo de respetar su espacio. Todas las personas y salas conectadas mantendrán la atención con sus cámaras dirigidas únicamente al ponente. Habrá un responsable elegido en las salas. Si es requerido para participar, retroalimenta el tema expuesto. Evita la distorsión con comentarios ajenos y pérdida de tiempo. Queda estrictamente prohibido realizar otras actividades en las salas audiovisuales mientras está la conferencia, manteniendo el orden al estar todas y todos sentados. Los compañeros que no sigan las reglas anteriormente descritas serán restringidos o expulsados de la reunión según sea el caso. Por su atención, muchas gracias. Atentamente, Vivir para Servir. El señor licenciado Tomás López Hernández, organizador vanguardista en estrategias y conceptos informativos para los programas de recuperación. CREA Zona 1 AC. Muchas gracias, compañeros, compañeras, familia que nos acompañan, casas hermanas, como lo pueden ver, estos son los reglamentos que tenemos que seguir. A continuación, voy a presentar a nuestro expositor invitado, quien es el psicólogo Rubén Gómez Carmona, psicólogo y especialista en adicciones en CREAT Zona 1 AC, sucursal Apizaco, Tlaxcala, y el tema que nos va a impartir es síndrome de la borrachera seca. Bienvenido, psicólogo Rubén Gómez Carmona. Muy buenos días a todos. Antes que nada, me gustaría que me dijera si es que realmente me escuchan todos y me ven. Perfectamente. Bueno, muchísimas gracias a todos. Antes de comenzar con el tema, que si se habrán dado cuenta, me parece que es un tema muy importante. No sé si alcancen a ver en la presentación lo que les quiero compartir. Y este tema que platicaba ayer con el responsable, con el buen amigo Humberto, es un tema que me parece muy importante porque durante todo el tiempo que he tenido la oportunidad de trabajar con pacientes por consumo de sustancias, me he dado cuenta de que cuando me llegan a preguntar incluso los propios familiares sobre la razón del por qué no dejan de consumir, aparte desde luego que les respondo que es porque no quieren, es porque en muchas ocasiones lo que no nos hemos dado cuenta es de que si el paciente no ha dejado de consumir, y por eso es que hay pacientes y compañeritos que tenemos que tienen múltiples recaídas, no es porque en realidad no tengan la necesidad de dejar de consumir o no tengan la voluntad, sino que en muchas ocasiones lo que no nos hemos dado a la tarea es de poder identificar que el problema no solamente radica en la conducta compulsiva de querer estar consumiendo una sustancia por el efecto que nos causa, sino que en algún momento, cuando me di a la tarea de leer un poco acerca del tema de adicciones y leí los libros de Alcohólicos Anónimos, encontré ese que me llamó mucho la atención, que se llama El síndrome de la borrachera seca,
porque en este libro que plantea 12 síntomas que nos indican si tenemos la borrachera seca, pero yo lo interpreté y en términos profesionales lo comprendo que es como hablar, lo que nosotros hablamos como la neurosis. Una persona cuando no ha dejado de consumir no es porque no tenga la voluntad, sino porque de una manera no ha trabajado lo que nosotros también llamamos como patología dual. En algún momento hemos escuchado ese término, pero no, tal vez no nos han dicho exactamente a qué se refiere, pero yo lo comprendo de la siguiente manera. Si una persona tiene un problema de consumo, seguramente ha de tener antes del consumo un problema con el estado del ánimo. Probablemente este estado de ánimo puede ser desde depresión, desde ansiedad, algún otro padecimiento como trastorno por déficit de atención con hiperactividad y algunos otros malestares emocionales. Si este problema que tiene que ver con el estado de ánimo no se ha trabajado, ¿qué creen que es lo que va a pasar? Que vamos a recurrir frecuentemente a la búsqueda de la droga para poder mitigar este problema. Por eso me parece importante compartirles esta presentación sobre el síndrome de la borrachera seca, porque en lo que nos vamos a enfocar principalmente no solamente es hablar sobre el consumo de las sustancias, llamémosle alcohol, marihuana o lo que sea, sino que nos vamos a enfocar principalmente en trabajar lo que es el estado del ánimo. Y esta presentación nos habla precisamente, incluso en el título se dan cuenta en la parte de abajo, dice que no es lo mismo la abstinencia que la sobriedad, porque para que realmente dejemos de consumir necesitamos considerar que no solamente el acto compulsivo de estar agarrando una botella de alcohol, estar agarrando un foco, lo que quiera que sea la forma en cómo lo consumen, es tener que dejar de hacerlo, sino si tenemos que trabajar la abstinencia, no solamente debemos de considerar dejar de consumir, como dicen, he escuchado algunos casos que tenemos que tapar la botella, sino lo que de igual forma necesitamos hacer es trabajar la sobriedad, es decir, trabajar el otro problema del estado del ánimo. Si se darán cuenta, en la presentación habla precisamente de que en algún momento nosotros necesitamos empezar a trabajar la borrachera seca, pero como una forma específicamente de querer trabajar no solamente el consumo, sino incluso en el propio libro del síndrome de la borrachera seca, nos plantea la idea de que las personas cuando han alcanzado la abstinencia no solamente necesitan dejar de mirar en el caso de estar buscando la droga o el alcohol, sino necesitamos comenzar a considerar que la sobriedad es empezar a trabajar lo que durante muchos años he dejado a un lado. ¿Y qué es eso que he dejado a un lado? Puede tratarse específicamente incluso de algunos temas que tengan que ver a lo mejor hasta con cuestiones del estado del ánimo o problemas incluso en la relación de pareja. Les voy a comenzar a pasar la presentación. No avanza. Un segundito, estamos pasándole a la presentación. ¿Me dicen si avanza? ¿No avanza? No. No, chao. No. No está avanzando. Ahí, sí, ¿verdad? Ahí sí. Muy bien, gracias. Si se darán cuenta, incluso en la misma diapositiva nos marca algo muy importante. Dice que la abstinencia no solamente significa, como les mencionaba, la idea de dejar de consumir, sino necesitamos considerar alcanzar la sobriedad, que considera o se trata principalmente de aprender a vivir en abstinencia mediante el continuo crecimiento. Es decir, no solamente debemos de considerar que automáticamente cuando nosotros dejamos de consumir, ahí se acabó el problema, porque precisamente el riesgo de una recaída está latente cuando nosotros nos consideramos que cuando nos llegan a internar en un centro de rehabilitación, como el caso de CREAT, lo que creemos y la misma familia incluso considera es que automáticamente cuando se termina el tratamiento ya tenemos que regresar a casa, insertarnos en las mismas condiciones como nos encontrábamos, ya sean condiciones de como estudiante o como trabajador. Sin embargo, no nos hemos dado a la tarea de considerar que precisamente el programa que tenemos, que es la reinserción social, implica precisamente considerar la prevención de una recaída como un elemento importante dentro del tema de la abstinencia, pero principalmente hablando específicamente sobre la sobriedad. En el caso incluso de muchos alcohólicos o drogadictos dejan de beber, pero ¿qué creen? Lamentablemente empiezan a tener algunos otros problemas a nivel emocional. Si antes tal vez con el caso del consumo del alcohol o de la droga no hacía yo chantaje, no era yo manipulador, resulta que cuando llego y me inserto a la sociedad en el mismo seno familiar, empiezo a demostrar conductas de este tipo, de tal forma que empiezo a tener problemas incluso con las personas.
En algún momento alguien me explicaba y me decía que ya había tenido la intención de dejar de consumir, dice, y un día le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Voy a dejar de consumir, voy a ir a mi grupo. Dice, mi esposa lo primero que hacía era todo el tiempo estarme reclamando, diciéndome, cuando yo bebía, me decía, oye, es que nunca estás en la casa, todo el tiempo te la pasas bebiendo, no estás con nosotros. Dice, debido a eso, al cansancio que ya me tenía, sobre todo los problemas en la relación de pareja, decidí dejar de consumir. Cuando yo dejo de consumir y empiezo a acudir a un grupo de alcohólicos anónimos, al cabo de 6 meses me empieza la pareja a reprochar y decirme, oye, es que nunca estás en casa, te la pasas en tu grupo. Y me decía, entonces no entiendo. Yo le compartí y le decía, probablemente entonces lo que no hemos entendido es que en este proceso de adaptación, tanto tuyo como de la familia, lo que debemos de considerar es que a lo mejor tu esposa no te estaba diciendo que el problema principal era solamente que bebieras, sino que detrás de todo esto que ella te compartía, lo que te estaba expresando era que nunca estabas en casa, es decir, que a lo mejor lo que te estaba exigiendo era tiempo. Cuando nosotros nos encontramos en esas situaciones en las cuales ahora dejo de beber, ahora dejo de drogarme y ahora ya me inserto en mi seno familiar, en mi contexto familiar, laboral, etcétera, lo que empiezo a hacer es que empiezo a inadaptarme porque no tengo un buen control de las emociones, sobre todo principalmente una muy buena comunicación. Precisamente por eso es que incluso el pequeño libro que les digo que lo encontré en el programa de Alcohólicos Anónimos, plantea y dice que incluso es como un pequeño cuento fantasioso, donde dice que la neurosis obviamente es como si fuera un dragón, ¿no? Yo tengo que cortarle las dos cabezas, porque si nada más le corto la cabeza del consumo, resulta que cuando yo vaya y quiera rescatar a la princesa, que sería mi sobriedad, principalmente lo que va a surgir es que cuando yo llegue ya le habrá crecido esa cabeza. Por lo tanto, de una forma muy utópica, lo que nos plantea es que lo que necesitamos hacer es trabajar los dos temas. Si yo quiero acabar con ese problema del consumo, te necesito considerar también trabajar en otro problema que tiene que ver con el mal manejo de las emociones. Precisamente por eso incluso nos maneja y nos dice que hay 12 síntomas en los cuales las personas, a pesar de que ya dejaron de consumir, pero incluso aún estando dentro de un centro de rehabilitación, ya sea el servicio que les corresponda, ya sea en la entrada, al servicio de estar vigilando el orden, etcétera, pero nos menciona que las personas, a pesar de que tuvieron una buena conciencia de que deberían dejar de consumir, ¿por qué no han dejado de hacerlo? Porque incluso dentro del mismo internamiento empiezan a presentar estos síntomas. Incluso si se dan cuenta, el primero de ellos habla de las dependencias, de la inmadurez o el infantilismo. ¿Cuántas ocasiones dentro del mismo internamiento o incluso al salir del internamiento empezamos a demostrar ante las demás personas que como ya me internaron, como ya me estuvieron teniendo medio año, un año, el tiempo que haya sido el que la familia decidió tenerlos, empiezo a demostrar berrinches, enojo, incluso hasta soy capaz de poder decir que adentro del internamiento fui violado, que adentro del internamiento me maltrataron, cuando incluso no es cierto, solo es la forma o la manera en cómo los pacientes, como no tienen una buena conciencia de la enfermedad, es decir, no han aceptado el problema como tal, empiezan a demostrar algunas estrategias. ¿Para qué creen? Pues para no volverlos a internar. De tal forma que lo que hacen las personas es que empiezan a demostrar esta inmadurez a través de conductas de chantaje. No sé si alguien, sobre todo aquellos que han tenido varios internamientos, les ha pasado que en algún momento incluso han llegado a decir, tú me internas y yo salgo y vuelvo a recaer. Porque a lo mejor lo que no han entendido principalmente es que si la familia recurre a estos casos de internarlos, no es porque ya esté harto de nosotros, no es porque en realidad ya quieran deshacerse de nosotros, porque van a cobrar la herencia o algo así, sino simple y sencillamente porque lo que está buscando es la familia, la sobriedad, pero principalmente la salud, que no lo comprendemos porque no hemos demostrado o no hemos alcanzado esa madurez emocional. Y este es un síntoma muy frecuente que pasa incluso en personas que están internas, pero en personas incluso que consideramos como los flotantes, aquellos que ya dejaron de consumir, que salieron y que siguen regresando. Porque una cosa es lo que vienen y nos comparten, y una cosa es lo que la familia está enterados que llegan a hacer y deshacer en su hogar. El segundo síntoma del que nos habla esta borrachera seca, es decir, esta neurosis, este otro problema que tenemos aunado al consumo de las sustancias o del alcohol, es que en ocasiones llegamos a mostrar actitud permanente de deshonestidad ante sí mismo y ante los demás. Entonces, ¿cuántas ocasiones no hemos llegado a preguntarle a las personas si ya no tienen ganas de consumir? Y lo primero que nos dicen es que ya no, que están bien, que lo han dejado hacer, que han entendido que hay un verdadero problema. Si realmente hubiera una verdadera aceptación de que en realidad yo tengo un problema del consumo, lo que tendría que hacer es afuera empezar a evitar las situaciones de consumo. Sin embargo, cuando a las personas llegamos a preguntarles si tienen ganas de consumir, nos dicen que no, en algunos momentos incluso podemos considerar que están siendo deshonestos. Yo creo que sería muy normal que si ustedes llegaran a comentar que tienen antojo, que tienen craving, sería algo muy normal, porque la transición, de pronto me internan en un centro de rehabilitación como CREA,
y de pronto dejar de consumir no es algo que se pueda aceptar de la noche a la mañana, sobre todo porque mi cerebro tiene memoria de consumo, y si resulta que yo salgo, me inserto en mi seno familiar o en mi contexto laboral y de pronto voy pasando por un lugar en donde venden la sustancia, yo me preguntaría si sería muy normal que se les llegara a antojar la sustancia. Desde luego que sí, porque la memoria de consumo nos hace recordar dónde está el tema del consumo y sobre todo que nos empieza a traer recuerdos o experiencias gratas con la sustancia. Lo primero que nuestro cerebro nos va a decir es, pues, ve y consume. Sin embargo, cuando nosotros preguntamos y una familia les pregunta si tienen ganas de consumir, lo primero que decimos es que no, cuando honestamente lo que tendríamos que decir es, sí, la verdad es que sí, me sigue antojando. Si alguien de ustedes me compartiera y me dijera, oye Rubén, fíjate que se me sigue antojando la droga, en lugar de desaprobar esa conducta o esa comunicación, lo primero que tendríamos que hacer es analizar el por qué se me sigue antojando, porque sería algo muy normal. Sin embargo, cuando estamos dentro del contexto familiar, dentro de la familia o incluso en el grupo, estando aquí adentro, lo primero que hacemos es decir que no es cierto, que ya mi vida va a cambiar, que voy a hacer algo diferente, cuando la única realidad lo que estamos haciendo es tratando de evitar que la familia se dé cuenta para que lo primero que hagan es llevarme lo más pronto que se pueda. Entonces es un síntoma, desde luego, que nos está indicando que estamos tal vez dejando de consumir, pero que no estamos alcanzando lo que es la sobriedad. El tercer síntoma del que nos habla precisamente este síndrome de la borrachera seca es que incluso se dieron cuenta el gatito que está ahí está todo amargado, porque nos habla precisamente de que hay una amargura, insatisfacción emocional y persistencia obviamente a los resentimientos. Cuando nosotros salimos del internamiento, cuando estamos adentro, en lo primero que pensamos es que me voy a vengar de mi familia, porque ¿cómo puede ser posible que me hayan internado? ¿Cómo puede ser posible, si realmente me quisieran y me amaran, no me tendrían en este lugar? A partir de ello empezamos a generar algunos resentimientos. El mismo programa de AA maneja un libro que se llama Los resentimientos, donde definen el resentimiento de la palabra de latín resentiré, que significa volver a sentir, de tal forma que si yo dentro del internamiento estoy todo el tiempo recordando que me internaron en contra de mi voluntad, sin tomar en cuenta que la razón por la cual me internaron fue por mi propio bienestar, de tal forma que entonces yo lo veo de otra manera y entonces voy a estar piensa y piensa que en realidad fue en contra de mi voluntad y obviamente voy a generar enojo, incluso rencor, llego a maldecir a la familia y algunas otras emociones más. Por lo tanto, entonces, si yo estoy frecuentemente recordando que mi familia no me quiere, no me quiere, no me quiere, ¿qué cree que puede llegar a causarme? Pues un resentimiento, puede ser que me empiece a generar depresión, ansiedad, si empiezo a recordar desde luego todos los problemas que tengo allá afuera, si pienso que a lo mejor incluso mi esposa, al haberme internado, a lo mejor se va a ir con el Sancho, va a andar con el carnicero, con el vecino, de tal forma que lo que yo empiezo a hacer es a generar resentimientos. Por lo tanto, cuando yo esté en un centro de rehabilitación, la forma en cómo me voy a dirigir con las demás personas va a ser a través de enojo, de estrés, y por eso precisamente es que hay incluso conflictos dentro de los internos. ¿Es muy normal? Claro que es muy normal. Sin embargo, no es algo que tenga que ver con otra persona, sino es un tema de manera personal. Sin embargo, lo que empezamos a hacer es que empezamos a demostrar que tengo insatisfacción, porque no estoy alcanzando una verdadera madurez emocional. Y a pesar de que mi familia me haya internado por la razón más importante, que es por el amor que me tienen y la salud, lo principal que yo hago es generar enojo y amargura, de tal forma que cuando yo salga, ¿cómo creen que me voy a comportar con la familia? Pues obviamente enojado, distante, encanijado, y lo primero que voy a hacer es estar evitando la comunicación, incluso la interacción con la familia. Aquellos internos incluso que de pronto salen y lo primero que hacen es irse a arraigar en su familia, se aíslan en el cuarto, incluso lo menos que hacen es tener contacto con la familia, probablemente es porque pudiera estar presente este síntoma de la amargura o de la insatisfacción. Bueno, espero que me estén entendiendo un poquito lo que estoy compartiéndoles. El punto número 4 o el síntoma número 4 del que nos habla precisamente este síndrome de la borrachera seca, habla precisamente de que hay un permanente sentimiento de culpabilidad. Generalmente cuando hacemos las sesiones grupales aquí en CREA de Apizaco, lo que hacemos es que estamos recalcando frecuentemente que una de las principales emociones que genera el estar internado es la culpabilidad. ¿A qué se refiere la culpabilidad? Pues esa sensación de que lo que yo hice estuvo mal y que estoy afectando a mi familia. Sin embargo, lo que estamos intentando hacer es tratando de sustituir la culpabilidad por la responsabilidad. ¿Por qué sería importante esto? Porque si yo en el internamiento me doy cuenta de que cometí muchos errores,
que robé a la familia, que le falté el respeto a mi esposa, a mis hijos, que no estuve con ellos, que generé violencia incluso física, emocional, patrimonial, psicológica y de todo tipo de violencia, lo primero que hago es hacer un análisis, sobre todo haciendo el cuarto paso, que es un inventario minucioso de lo que hice a través de mis conductas. Lo que estoy haciendo frecuentemente es sintiéndome culpable por todo lo que hice. Por lo tanto, entonces empiezo a tener emociones de minusvalía, empiezo a pensar que soy la peor persona del mundo, empiezo a considerar que a lo mejor ni siquiera merezco esa familia. Por lo tanto, entonces, incluso ya sea dentro del internamiento o cuando yo salga, van a ser las emociones que principalmente van a estar permaneciendo a lo largo de mi vida. Por lo tanto, si en algún momento yo me sentí triste, me sentí enojado por todo lo que hice o me sentí culpable, ¿qué creen que pudiera haber el riesgo? Que si yo no tengo un buen manejo de estas emociones, cuando recuerdo que la sustancia me ayudaba para mitigar este malestar emocional, probablemente cuando ya está allá afuera y cuando en realidad tengo los deseos de cambiar y dejar de consumir, si yo tengo un buen manejo de estas emociones, lo más probable que pueda llegar a suceder es que voy a buscar la sustancia para poder quitar este malestar emocional. Porque lo que no hablamos, incluso a través de la tribuna, a través de las actividades grupales o con los compañeros, es hablar sobre esto, que en realidad me siento mal, me siento triste, me siento culpable, porque estamos autoengañándonos, es decir, estamos diciendo ante todos que está todo bien, trato de poner la cara bonita como la sonrisa de las papitas de Sabritas, pero lo que no estoy haciendo es entendiendo que en realidad lo único que estoy haciendo es enmascarando el problema emocional. Si no trabajamos este problema emocional, desde luego que tarde que temprano vamos a tener una recaída, ojalá que no suceda. El quinto síntoma del que nos habla precisamente este conjunto del síndrome de la borrachera seca, habla precisamente que en ocasiones llegamos a tener egocentrismo o autosuficiencia neurótica. Yo he observado que, no sé si pasa en todos los lugares, ¿verdad? Pero en la mayoría de las ocasiones cuando nosotros empezamos a tener una buena rehabilitación, estamos empezando a aceptar que tengo un problema, que en realidad incluso me empiezan a dar un servicio, que yo estoy a cargo de los compañeros, sin darme cuenta, como yo ya tengo un servicio y como yo ya pasé por esa primer silla que en donde están sentados ahora los compañeros, sin darme cuenta, incluso si me dan un cargo ya sea de director o de lo que sea, sin darme cuenta, lo que empiezo yo a tener son síntomas de esta manera de tener egocentrismo, porque lo primero que decimos es que cuando salimos, compañeros, yo sí les voy a traer unas tortas, unos panes, y lo que menos hacemos es que regresamos a nuestro lugar en donde se nos dio la ayuda. Se supone que lo que tendríamos que hacer es regresar la dádiva, pero en lugar de regresar la dádiva, lo único que hago es decir, ¿sabes qué? Pues yo ya estoy bien, los demás me valen gorro, que háganle como quieran. Finalmente, cuando iban y no me convidaban de mi cuig, entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que empezamos a hacer es demostrar egocentrismo. Pensamos solamente en lo que nosotros necesitamos. ¿Cómo es que incluso se puede llegar a presentar el egocentrismo o algún otro malestar emocional de este tipo como la autosuficiencia, creer que ya estoy bien, que no va a pasar nada, cuando incluso dentro del internamiento yo creo que ya estoy bien? Cuando yo digo que ya estuvo bien 3 meses, que fue exagerado en mi familia, que voy a estar bien, es una forma de cómo empezar a caer en este autoengaño de creer que ya voy a estar bien, sin darme cuenta que en realidad lo único que hice fue detener el consumo, es decir, lo que estoy haciendo es detener el daño que me pudiera yo estar causando. Sin embargo, lo que tendría yo que hacer es comenzar a identificar de qué manera me estoy relacionando con la familia, porque aún adentro, cuando vienen las familias de visita y yo me empiezo a mostrar irritable, agresivo, quiere decir que en realidad lo único que estoy haciendo es demostrar el malestar emocional que tengo por haberme internado. Eso no está hablando obviamente de que no hemos aceptado la realidad es que era necesario estar internados. Bueno, el punto número 6 o el síntoma número 6 precisamente habla de los miedos permanentes, es decir, todos en algún momento llegamos a tener miedo a algo, a lo que sea, ya sea miedo al fracaso, miedo al éxito, miedo a mi mamá, miedo a la pareja, miedo a que las cosas no me salgan bien, miedo específico, alguna fobia incluso. Cuando nosotros tenemos estos miedos, lo primero que hacemos es empezar a demostrarlo de otra manera. Cuando una persona tiene miedo, va a andar con una pistola, porque la primera manera en cómo podría defenderse es a través de una conducta de este tipo. No estoy diciendo que todas las personas que traigan una pistola quiere decir que andan teniendo miedo, pero si nosotros no tratamos de identificar el verdadero problema que tiene que ver con el miedo permanente, lo que hacemos es que nos empezamos a mostrar ante los demás como si yo fuera el mejor de todos, como si yo fuera el más golpeador, como si yo fuera el más canijo de todos, porque en realidad lo que está enmascarado detrás de este miedo en realidad, al revés, en realidad lo que está enmascarado a través de este enojo, de sentirme el más cabrón de todos, que yo voy a ser el mejor y que ya todo el mundo lo llevo a bajar, lo que tenemos de por medio es miedo. Lo que pasa es que el miedo es tan grande que lo único que está haciendo es que queremos demostrar a los demás que yo soy fuerte, que estoy bien y que no va a pasar nada. Cuando, pues para ser honestos,
Si todos tenemos en algún momento miedo, pues sería algo normal, algo básico. Si a mí me preguntan que desde pequeñito qué fue la forma en cómo me llegaron a educar, yo recuerdo en mi caso personal, recuerdo que cuando tenía yo miedo, lo primero que hacía mi familia, ¿qué creen que me decía? No tengas miedo. O incluso cuando llegaban a verme o me observaban que estaba yo triste, lo primero que me decían, no estés triste. Es una forma en cómo nos van enseñando que las emociones como el miedo tenemos que irlas evitando todo el tiempo porque en realidad pareciera ser que es como una etiqueta. Cuando vemos a alguien que es miedoso, lo primero que se nos viene a la mente, no seas chillón, no seas maricón, te van a pegar o algo así, porque en realidad lo que tenemos de fondo son estas emociones desagradables que lo único que están haciendo es tratando de demostrar que estamos bien, pero no nos damos cuenta que aquellas personas que a veces están enojados, que andan irritables, que pareciera ser que todo nada les calienta en el sol, probablemente lo que tienen de fondo es mucho miedo. Lo que pasa es que no lo van a demostrar porque obviamente implica, el demostrarlo implicaría, pareciera ser que entre macho alfa y macho alfa podría ser que estamos demostrando que no, que yo soy menos que la otra persona. Entonces es un síntoma muy frecuente que no estamos hablando. Sin embargo, el miedo para mí, desde mi particular punto de vista, creo que tendría que ser concebido como algo muy normal. Al contrario, creo que el miedo es una de las emociones más funcionales que tenemos los seres humanos que nos llega a demostrar que algo puede pasar, por lo tanto el miedo nos pone en alerta. Nos dice que algo puede pasar y por lo tanto tendríamos que estar analizando qué podría llegar a suceder, un probable riesgo. El síntoma número 7 habla precisamente de lo que frecuente encuentro con los pacientes, de una depresión cíclica, o incluso llegamos a encontrar que hay pacientes que tienen una depresión desde hace muchísimos años. Entendamos que las personas cuando buscan una sustancia ha de deberse mucho al efecto que les llega a causar. Si yo soy una persona que me siento ansioso, tengo problemas en casa, tengo problemas en mi relación de pareja, tengo problemas en el trabajo, tengo problemas económicos, en algún momento físicamente lo que voy a sentir es ansiedad, de tal forma que para poder quitarme estos síntomas de ansiedad como el estrés, el cansancio, el malestar físico, lo que voy a buscar es una droga que me pueda llegar a relajar. ¿Qué voy a buscar? Obviamente pues es alcohol, porque el alcohol tiene ese efecto depresor del sistema nervioso central. Sin embargo, si yo tengo problemas con el estado de ánimo, ando depresivo porque me dejó la pareja, porque las cosas no me salen bien, porque la relación con mi familia incluso no es buena, lo que voy a buscar es una droga que pueda llegar a generarme el efecto contrario del alcohol. Voy a buscar una droga que me haga sentir mucho más, con más energía, eufórico, con mejor estado de ánimo. ¿Qué busco? Obviamente, pues drogas como ustedes conocen, como el cristal, la cocaína, la piedra, todas las drogas estimulantes. Por lo tanto, entonces, habrá que considerar, desde luego que no todos, pero antes de poder ver el por qué las personas no han dejado de consumir, probablemente se trate de un problema con el estado del ánimo. Muchas ocasiones, muchos pacientes que hemos identificado, que hemos atendido, lo que principalmente gobierna es un problema de depresión. Solo que recordemos que en nuestra cultura en México, un hombre es aquel feo, fuerte y formal que no tiene que demostrar que todo anda mal. Sin embargo, tenemos signos o síntomas de depresión como andar irritable, de malas. Insisto, no quiere decir que todo el mundo porque anda así quiere decir que está depresivo. Sin embargo, es una forma como debemos de considerar que detrás del consumo probablemente hay otro problema y tal vez se trate de un caso de depresión. Si no atendemos este problema de depresión, ¿qué creen que es lo que va a pasar? Tarde que temprano, cuando nos insertemos en el mundo social o en la misma familia, si no atendemos esa depresión, nos va a llevar incluso a tener disfuncionalidad en la misma familia. Es decir, vamos a tener problemas en la relación con las personas, vamos a tener incluso problemas de tal modo que vamos a tener discusiones con la pareja, a pesar de que la pareja ahí está, que no me ha abandonado, pero yo me siento insatisfecho porque probablemente llego a tener síntomas de depresión. El siguiente punto del que nos habla es que llegamos a tener incluso ingobernabilidad sexual y sentimental. Es decir, que en pocas palabras queremos hacer lo que nosotros queremos. Incluso aquí adentro del centro de rehabilitación podemos llegar a demostrar ingobernabilidad no de tipo sexual, sino sentimental, porque si me dicen, oye compañero, tienes que hacer tal actividad, te toca tal servicio, en ocasiones incluso puedo llegar a considerar que a lo mejor es un problema del compañero, a lo mejor ya tiene un problema conmigo, ya me tienes al gorro, porque a lo mejor todo el tiempo me está diciendo lo que hago bien y lo que hago mal. Sin embargo, si yo me pongo a pensar allá en nuestra vida cotidiana, ¿cuántas ocasiones llegamos a hacer exactamente lo mismo? Que la familia, la pareja nos llegaban a decir, oye, hay que salir, hay que dar la vuelta, hay que ir a dar una vuelta al parque. Incluso lo primero que hacíamos es que buscábamos nuestra propia satisfacción, de tal forma que lo que hacemos es que no vamos en las mismas vías que la misma familia quiere llevar, sino lo que hacemos es que hacemos lo que queramos. Muchos pacientes incluso
cuando llegan a demostrar esta ingobernabilidad, es porque ya sea que tengo en casa a mi pareja, pero tengo mis capillitas por fuera, es decir, no tengo un buen manejo de mis emociones, tengo una ingobernabilidad sentimental, de tal forma que incluso en lugar de poder analizar qué es lo que estoy haciendo en el seno familiar, lo primero que hago es tratar de buscar la manera en cómo satisfacer mis necesidades a través del contacto con otras personas. Esto pasa frecuentemente porque lamentablemente algo que nos cuesta muchísimo es que nos pongan límites. Para ser honestos, no es tan sencillo. Por ejemplo, en mi caso, hablando de Rubén, no es algo tan sencillo que me puedan, cuando me ponen un límite, yo pueda entender el por qué. De manera inmediata, lo primero que hacemos es, ¿por qué últimamente si ellos quieren y si no, que hagan lo que quieran? Lo que hacemos es que de manera inmediata evitamos la realidad del tener que empezar a aceptar los límites. Lo que hacemos es que pensamos que el problema está en la otra persona, pero no en mí. Por eso precisamente que empezamos a andar todo el tiempo enojados, teniendo discusiones con el compañero de un lado y todo el tiempo incluso hasta quiero broncarme con cualquier persona, pues porque obviamente no he entendido que el problema no es la otra persona, sino que yo tengo un verdadero problema con el manejo de mis emociones. El siguiente punto es en el que nos habla precisamente de un síntoma de la negación de la realidad. Obviamente que somos alcohólicos o drogadictos es algo que nos cuesta muchísimo. Por eso precisamente lo primero que hacemos cuando nos llegan a internar es que llegamos a pensar, pues yo no estaba yo mal, en realidad mal es el que andaba banqueteando, aquel que anda robando a la familia, yo no robaba económicamente, no robaba objetos, pero sí robo, por ejemplo, estabilidad emocional, tranquilidad a la misma familia, a la pareja, a la esposa y a las demás personas, porque en realidad lo primero que estamos haciendo es negando el problema como tal. Y lo primero que hacemos es desviar la atención como una forma de decir, es que mi familia en realidad me internó porque ya les caía yo mal. Mi familia me internó, mi esposa me internó porque a lo mejor ya se va a ir con alguien más. Lo primero que hacemos es que en lugar de aceptar el verdadero problema y centrarnos, ¿por qué me había traído mi familia a este lugar? Lo primero que hacemos es que todo el tiempo estamos negando la realidad a través de decir, el problema no está en mí, el problema está en las demás personas. Si bien es cierto que el problema es el tema del consumo, pero detrás del consumo, como se lo mencionaba, hay otro problema. Y en muchas ocasiones lo que he observado es que traemos problemas de personalidad. Aquel que le dicen, no hagas esto, y lo primero que hacen es ir a hacerlo. Aquel que le dicen, oye, pórtate bien, no hagas esto, llega a tales horas, es porque en realidad lo único que está buscando es su propia satisfacción. No queremos aceptar el problema. Lo primero que hacemos es que vemos en la casa del otro, pero él tiene más problemas que yo. Sí, claro, él tiene problemas, pero yo también tengo problemas. Lo primero que hacemos es voltear a ver al compañero de un lado y decir, él viene más golpeado que yo, él viene más mal que yo, porque por lo menos yo medio dormía o yo trabajaba. Sí, pero lo que no hemos entendido es que el problema principal radica no en el tema de las conductas que hacía negativas, sino el problema radica en el daño que me estaba haciendo a mi propia salud. En el momento que sea alcohol, tabaco, marihuana, cristal, lo que sea, lo que estamos haciendo es que estamos causando daño a nuestra propia salud, no solamente a la familia, sino a nuestra propia salud. En el momento en que negamos esa realidad, lo primero que hacemos es que empezamos a ver los demás problemas. Y lo primero que hacemos es justificar mi consumo de una manera de tal que lo que no quiero es aceptar el problema como tal. Lo que estoy haciendo es empezar a justificar lo que hago. Es que no me entienden, es que mi papá me abandonó, es que mi papá o mi mamá me hacían esto. Sí, claro, la realidad es que hemos vivido situaciones nada gratas o experiencias desagradables, pero lo que no deberíamos de hacer principalmente es empezar a negar que tengo un problema. Sí, claro, tengo un problema en la relación con mi esposa, con mis papás, con las demás personas, pero también tengo un problema de alcoholismo, drogadicción. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que trabajar? Pues las dos cosas. Pero si negamos el problema del consumo a través de ver los problemas de la familia, lo único que estamos haciendo es no aceptar la verdadera realidad. Incluso nos dice precisamente este síndrome de la borrachera seca que aunque ya no estoy consumiendo alcohol o marihuana, alguna otra sustancia, lo que hago es que lo empiezo a sustituir de tal forma incluso que si yo no fumaba, empiezo a fumar demasiado. Si yo soy una persona que a lo mejor me estaba dañando con el consumo de alcohol o de las drogas, lo primero que hago es sustituir para mitigar la ansiedad que me causa dejar de consumir y empiezo a fumar. Incluso no solamente se trata de esto, hay personas que a lo mejor les indicaron algún tratamiento farmacológico, un profesional de la salud como un psiquiatra les indicó un tratamiento farmacológico. Dicen, ya no consumo sustancias, pero cuando menos nos damos cuenta, allá en la vida cotidiana empiezan a sustituir el alcohol o las drogas como el cristal por otras sustancias, como en este caso son los fármacos que se les indicaron. Pero principalmente lo que hacemos es que cuando salimos, incluso la propia familia, con tal de no verlos tan mal y con tal de que no estemos consumiendo cristal, la misma familia lamentablemente lo que hace es que se vuelve una familia permisible, de tal forma que dicen, bueno,
bebe pero poquito, o incluso nosotros decimos ya desde el momento en que estamos aquí adentro y decimos ya le voy a bajar, ya no voy a consumir alcohol o cristal, solamente voy a consumir mi churro de marihuana, solamente el tabaco, es una forma de cómo decir ya no me voy a dañar con el cristal, pero sí me voy a dañar con otras sustancias como en este caso el alcohol, el tabaco. Es una forma de que sustituimos una sustancia por otra sustancia más, como en este caso incluso la más común o la más frecuente, pues es el tabaco. El siguiente síntoma del que nos habla precisamente es de que tenemos una espiritualidad ausente o muy empobrecida, de tal forma que lo primero que hacemos es que nos resentimos con Dios. Si Dios existiera, si Dios me quisiera, ¿por qué me tienen en este lugar? Y en las explicaciones que tenemos de manera inmediata del por qué tengo mi problema, lo primero que hacemos es que empezamos a evitar la realidad y empezamos a dejar de pensar si Dios existe. Incluso dentro del internamiento yo creo que funcionaría muchísimo tener una espiritualidad, y espiritualidad no se habla, no se refiere precisamente a la religión, no es lo mismo. Creo que ya lo hemos explicado y también se los han explicado los compañeros, que la espiritualidad es algo que tiene que ver conmigo y con Dios, o no con las demás personas, pero como en muchas ocasiones no quiero que mis compañeros vean que soy a lo mejor una persona muy religiosa, que soy chupacirios o muchas, o en sí rodillas sangrantes, de tal forma que lo que primero hago es negar la realidad de la existencia de Dios. Por lo tanto, lo que estoy haciendo es que todo el tiempo estoy mostrando soberbia intelectual, es decir, no, yo toda la explicación que pudiera llegar a tener tiene que ver con lo que la ciencia o con lo que yo sé, y lo que hacemos es que automáticamente cuando nosotros nos llegan a internar, nuestra fe empieza a disminuir. ¿Por qué empieza a disminuir? Porque empezamos a considerar que si Dios existiera no me tendría en este lugar que creen. Resulta que probablemente si Dios existe es precisamente que en lugar de tenerte allá afuera, consumiendo, dañándote, banqueteando, como quieran llamarle, en ese fondo de sufrimiento, te tiene precisamente en un lugar como es crear para empezar a trabajar la enfermedad. Si bien es cierto es que, aunque hay familias que no profesan mucho la religión no es forzosamente tener que ir al templo, a la iglesia, sino la espiritualidad desde mi propio hogar, desde mi propia persona, la empiezo a llevar a cabo. Incluso sería un buen momento para empezar a considerar que ahora que estoy internado puedo empezar a trabajar mi espiritualidad. Desde luego que sí, de una manera diferente, no necesito ir a la religión. Yo en algún momento llego a poner el ejemplo de que respeto desde luego las personas que llegan a ir a las procesiones o llegan a ir en temporada o en la fecha específica de la Virgen de Guadalupe, que van todo el año, andan teniendo problemas, andan dañando a la familia, andan resintiéndose con las personas, peleando con el vecino, con el que se me atraviesa, pero el 12 de diciembre o los días anteriores, esos días sí voy a portarme bien. Es como una forma de decir, Virgencita, vengo a decirte que ya me equivoqué todo el año, pero ahora vengo a redimirme por lo que hice y quiero que me des permiso de otra vez equivocarme. De tal forma que lo que hacemos es que no estamos aceptando la realidad. La espiritualidad no solamente es un día. La espiritualidad no es solamente decirle a Dios, Dios, ven y como si fuera el Dios bombero, ven y apaga el fuego que existe ahorita en mi vida, y ya cuando en realidad se haya acabado ese fuego ya te vas de mi vida. Tendría yo que tener una espiritualidad todo el tiempo. ¿Cuántas veces no le pidieron a Dios que lo sacara de la enfermedad? Aquí estamos precisamente porque le está empezando a ayudar a salir de la enfermedad. Y finalmente, el último síntoma del que nos habla precisamente este síndrome de la borrachera seca, habla de que empiezo a tener comportamientos inadecuados dentro del grupo, ya sea de Alcohólicos Anónimos o dentro del centro de rehabilitación o donde yo fui, valga la redundancia, rehabilitado. De tal forma que empiezo a tener problemas con mis propios compañeros. Díganme si no, incluso dentro del internamiento, ha habido con quien en algún momento han llegado a decirle, oye, échame la mano, o convídame, o yo te voy a convidar ahora que me traigan. Y en realidad lo primero que hacemos es olvidarnos de ello, porque lo que estamos haciendo es que estamos empezando a tener comportamientos inadecuados, de tal forma que lo que estamos haciendo es que estamos empezando a nosotros a utilizarlos y empezamos a considerar que vivimos una sociedad, incluso dentro del internamiento, vivimos en una sociedad Kleenex, de tal forma que es como un Kleenex, lo utilizo y lo tiro cuando ya no me funciona. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Mientras estoy con mi camarada, con mi amigo y estamos en la misma silla, al mismo nivel, lo que hacemos es que somos super cuates. Pero ya empiezo a tener otro servicio, ya empiezo a tener otro grado, como le llamen, y entonces empiezo a olvidarme de esa amistad o esa camaradería que había entre nosotros, de tal forma que lo que estoy haciendo incluso es tratando de ayudarnos, servirme de las demás personas, más no servir a los demás. El programa de AA y la ayuda mutua habla precisamente de eso, que si yo estuve en tu lugar, que si yo estuve en la primera silla, tendría yo que tener más empatía, poder entender que probablemente si te está costando es como a mí me costó llegar al internamiento, porque los primeros días son los más difíciles. La abstinencia, la malilla, como quieran llamarle, genera precisamente que estemos como un león enjaulado, que quisiera salir corriendo. Cuando nosotros observamos eso, lo primero que hacemos es
tachar y descalificar la conducta del compañero, de tal forma que lo que hacemos es que lo estamos regañando, le estamos diciendo de cosas y pórtate bien. Sin embargo, lo que tendríamos que hacer es crear más empatía. Pero si es una persona que me cae mal y aparte de que ya lo conocía yo allá afuera, ya sé cómo es, lo primero que voy a hacer es tener un comportamiento inadecuado dentro del propio internamiento. Con esto doy finalizada la presentación. Me gustaría primero preguntarles si es que se escuchó, se comprendió y si tuvieran dudas, con todo el gusto del mundo podemos resolverlas si es que lo sé. Se escuchó. Adelante. Gracias, psicólogo Rubén Gómez Carmona, por este tema. La verdad lo felicito bastante. El tema de síndrome de la borrachera seca, yo creo que pues a todos nos pasa esta situación, este síndrome, ¿no? Por el que pasamos muchos en su momento, en el proceso de recuperación. Lo bueno es que pues tenemos del lado de nosotros lo profesional. Ahora sí que el poder que trabajen con nosotros los profesionales, como la psicología, como pues en su momento también poderle externar al consejero, ¿no? Que nos está atendiendo y pues y pues retomar darnos cuenta, ¿no? De que solamente es algo que está pasando, que es un estado que puede experimentar uno en el proceso de recuperación cuando pues uno ha dejado de beber, cuando uno ha dejado de consumir sustancias, ¿no? Y pues como tal pues se puede ser atendido a través de lo profesional. Por eso pues felicidades por su tema y pues vamos a empezar con la retroalimentación, invitando al señor Juan Romo si gusta participar. Que no se encuentra por ahí Juan Romo, le vamos a dar la participación al señor Francisco Razo, del módulo de información y traslados Tijuana, Baja California. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Francisco y soy un alcohólico drogadito. Buenos días, pues ahí está, no, primeramente le voy a agradecer a Dios, se da por darme la oportunidad otra vez de estar aquí con ustedes. Gracias a Dios que amanecí bien, estoy consciente de lo que estoy haciendo hoy este día y me siento bien, la verdad. La verdad que es bonito amanecer sin una cruda, sin las ganas de ir a consumir, sin qué voy a hacer ahora, volteando para todos lados y a ver para dónde voy a caminar ahora. Todo eso me recuerda el tema del día de ahora, ¿no? Las crudas. Entonces, pues, y hablando sobre el tema, las borracheras secas, yo creo que a mí en lo personal sí me desesperaba yo mucho porque no estaba consumiendo, no, no, no tenía, eh, no tenía decisión concreta, a veces pensaba quedarme, a veces me pensaba ir, me ponía de mal humor, no me concentraba en lo que estaba haciendo, siempre estaba pensando en la calle, siempre estaba pensando cómo cruzar ese portón de ahí dentro donde estaba. O sea, sí me pegó, no, o sea, no me sentía bien, pues no me sentía bien y todo el tiempo pensando, pues volver a consumir, ¿verdad? Todo el tiempo pensaba cómo le voy a hacer para salirme, para volver a consumir. Entonces, pues yo creo que eso, como mencionaste, Preseo, yo creo que eso a todos nos pasa, ¿no? Nos pone de mal humor y y tenemos pues tenemos las herramientas, ¿no? Tenemos herramientas profesionales para combatir eso. Y muchas veces, fíjate que muchas veces, nos enfrentamos a experiencias de la vida que nunca hemos vivido.
O sea, estamos viviendo una sobriedad que pues en realidad no tenemos experiencia de eso, muchas veces no sabemos ni qué hacer, porque eso me pasaba a mí. No sabía qué hacer, no sabía si estaba haciendo lo correcto, no sabía o sea, no tenía conciencia, pues, no había conciencia. Entonces, yo creo que hoy, el día de hoy, estoy en el lugar correcto donde tengo que estar. Estoy viviendo una experiencia, la verdad que muy especial, porque un día sin consumir es un día especial para mí. Entonces, pues yo me siento bien el día de ahora y quiero seguir batallando con la enfermedad porque esto es para toda la vida, pues a veces me llegan, no todo el tiempo, o sea, hay altas y bajas, ¿verdad? Pero en las bajas ya sé qué hacer, ya sé lo que, ya me conozco, pues, ya me conozco lo que tengo que hacer y a dónde no debo ir y con quién no debo estar. Entonces, es, es, es suave, es a toda madre que tenga uno estas experiencias y yo creo que hay que aprovechar esto, hay que aprovechar que estamos en un programa de rehabilitación, hay que aprovechar este día sin consumir y hay que sacarle provecho porque esto es lo que estamos haciendo, pues esto es lo que estamos haciendo el día de ahora. Hoy no estamos consumiendo, pues hay que sacarle provecho y hay que aprender de lo que no sabemos hacer, ¿verdad? Hay muchas cosas que no sabemos hacer todavía en la sobriedad y hoy las podemos aprender. Yo cuando andaba consumiendo, pues hacía lo que tenía que hacer para seguir consumiendo, ¿verdad? Hacía lo que tenía que hacer, mentía, manipulaba, robaba, o sea, hacía lo que tenía que hacer. Entonces el día de ahora no estoy consumiendo, tengo que hacer lo que tengo que hacer para no consumir. Hoy tengo que aprender cómo le voy a hacer para no consumir. Entonces, entonces creo que estoy en el lugar correcto y estoy aprendiendo mucho, gracias a Dios. Y por la gracia de Dios, pues no he consumido el día de ahora, por la gracia de Dios estoy en una junta virtual y pues gracias por la invitación, ¿verdad? Felicitar al psicólogo Rubén por el tema y gracias, preciado, gracias y que tengan buenas 24 horas todos. Ánimo, ánimo, gracias, señor Francisco, gracias, Gonzalo, por ese mensaje y así es. Todos pasamos este síntoma, sin embargo, pues no hay que, así como nos aferrábamos a consumir, hay que aferrarnos a rehabilitarnos, a recuperarnos, a buscar la manera de cómo no volver a nuestra vida pasada. ¿Verdad? Lo bueno es que tenemos un buen equipo multidisciplinario, un muy buen programa a través de la práctica de los 12 pasos, de externar la tribuna, de apadrinarnos con el padrino, con la madrina, con el consejero, con la consejera, con el psicólogo, la psicóloga. Yo creo que pues es cuestión nada más que cuando nos sentamos, que estamos pasando este proceso, ya nos lo hicieron ver, que pues acudamos, ¿verdad? A quien tenemos que acudir, al que tiene el conocimiento, ¿no? Por eso, pues muchas gracias. Que tenga buen día y que Dios lo bendiga. Voy a cederle la participación a los compañeros de CREAT Zona 1C, Cocula, si gustan participar. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿sí me escuchan por allá? Bueno, agradeciendo la participación, mi nombre es Adrián, consejero certificado aquí del establecimiento en Cocula, Jalisco. Es un tema muy importante, ¿no? Ya que pues todos llegamos a padecerlo y me quedó muy grabado una frase muy sencilla, ¿no? O sea, no solamente es dejar de consumir, es aprender a vivir sin el consumo, ya que yo estoy acostumbrado a mi experiencia personal, 14 años de vivir con el consumo de drogas. Usted lo decía anteriormente, el que me antecedió, ¿no? O sea, sé cómo vivir para sacar para mi consumo, pero no sé cómo vivir en sobriedad, porque ahora ya no consumo, no estoy acostumbrado.
Ese es el secreto, yo creo que debemos trabajar todos dentro de un proceso de rehabilitación. Manejar yo sin consumo. Es difícil con los compañeros porque trabajo con su dosis definida este síndrome de borracha seca, porque cuando estoy acostumbrado, soy ingobernable, no acepto que este problema de consumo, no acepto que mi vida ahora va a ser diferente, que no tengo que volver a arrimarme a mis amigos con los cuales disfrutaba esa vida, es donde entonces empieza a haber conflictos, ¿no? Porque pues me gustaba esa vida, la disfrutaba. En este caso, pues tengo que aprender a aceptar que ya no va a ser así, que ahora tengo que aprender a vivir de manera en abstinencia, pero no solamente eso, también a convivir con las personas a mi alrededor. Y ese ejemplo que nos ponía de la esposa, el padre, pues decía, no me visitas en casa por la casa, y ahora que vas al grupo sigues lo mismo. ¿Por qué? Porque tengo que aprender a correlacionar con el resto del entorno. Ya que pues, a fin de cuentas, me relaciono. Es difícil eso dentro del lugar. Ya a punto de terminar mi proceso normal. También todos los días, no más que no se demora a decir, ¿qué voy a decir? Tengo temor a consumir, tengo temor de que lo que estoy haciendo realmente no tenga un valor, porque es normal. O sea, nunca he tenido un proceso anterior y pues esa incertidumbre es normal. Sin embargo, trabajarlo ya sea con los profesionales de la salud, apoyarme con el psicólogo, apoyarme con el psicólogo, para ir simulando que se den cuenta va a tener que enfrentar, no es que tenga todo un proceso y enfrentarlo algún día. Pues yo creo que empezar a trabajarlo desde hoy, compañeros que también consumimos los defectos, los mismos todos de nosotros, ¿no? Empezar a hablarlo de cómo me llevo con mi compañero, a lo mejor hablando y pues está mandando que yo visualizarme para poder manejarlo de una mejor manera. Estar al expositor de este tema, yo creo que es algo que tenemos que trabajar todos los días, ya que el día no solamente dejar de consumir, eso ya lo vamos a hacer, sino vivir de una manera de ser que nos enseña estos dos años. A estar todos felices 24. Ánimo, ánimo, compañero. No le entendí muy bien ahí lo que decía porque se cortaba. No sé si era mi internet o el de ustedes. Sin embargo, pues aprender a vivir de esta manera distinta. Vamos a vivir diferentes procesos y uno de ellos va a ser el síndrome de la borrachera seca. Tarde que temprano lo tenemos que pasar ese síndrome de abstinencia. Sin embargo, pues estamos en el lugar adecuado, indicado para seguir pues trabajando con nuestro problema, con nuestra enfermedad y sobre todo pues apegarnos y acudir a lo profesional sobre todo. Ánimo, que tenga buen día, que Dios lo bendiga, ánimo adelante. Le voy a hacer la participación a la compañera directora Yaneli Guarneros. Ver la participación al compañero Juan Romo. ¿Qué tal, padrino? Buenas, buenas a todos los compañeros. ¿Qué tal? Pues como ya lo decía el compañero que expuso el día de hoy en esta junta virtual, pues el síndrome de abstinencia, ya le dice el nombre, es el síndrome que todos pasamos durante un proceso de rehabilitación. Y pues yo lo que les quiero hacer es
En esa retroalimentación es como una invitación a utilizar todas las herramientas, porque nosotros los que estamos en las unidades de tratamiento, pues ya hemos pasado por esto, estamos también pasando y sabemos todas aquellas cosas que conllevan el síndrome de la abstinencia, que es de la borrachera seca. Entonces aquí nosotros nos estamos preparando y pues tenemos todas las herramientas necesarias para poder salir adelante de este síndrome, que es el que cursamos todos. Entonces, pues hay varias cosas que a pesar de que nosotros ya dejamos de consumir, pues seguimos con las mismas actitudes y seguimos con todos estos comportamientos que puede ser desde la inmadurez emocional, el egocentrismo, la deshonestidad, la frustración, la depresión y la ansiedad. Todos estos son los factores del síndrome de la borrachera seca. Entonces, nosotros aquí en las unidades de tratamiento, pues yo les hago la invitación a todos los compañeros que utilicen todas las herramientas que nosotros tenemos para poco a poco ir trabajando con todos estos, podríamos decir, defectos de carácter que nosotros tenemos. Entonces, es por eso que nos esforzamos a que el tratamiento en los CREAT sea un tratamiento en una modalidad mixta, clínico-terapéutico. Entonces, la retroalimentación que yo les puedo hacer a ustedes, compañeros, es hacerles esta atenta invitación a que participen, se entreguen y trabajen todos estos defectos de carácter que vienen acompañados por el síndrome de la borrachera seca. Muchísimas gracias, padrino. Que pasen un excelente día. Gracias, compañero Juan Romo, por ese mensaje que nos da y pues ahí está el mensaje a trabajar en lo personal y sobre todo utilizar las herramientas que tanto beneficio nos traen. Por eso, pues muchas gracias, que tenga buen día y que Dios lo bendiga. Vamos a hacer la participación a los compañeros de CREAT Zona 1C Córdoba, si gustan participar. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Antonio Rodríguez, soy un adicto más en recuperación. Bueno, de antemano quiero darle las gracias por habernos dado la participación. Pues el tema de hoy es algo muy interesante, el síndrome de la borrachera seca. Yo veo que se ha desempeñado ese síndrome en varios de los compañeros, incluyéndome. Esos síntomas sí se ven reflejados durante nuestra estancia. Lo agobiante que es estar encerrado, el resentimiento principalmente. El significado me llamó mucho la atención, yo no tenía ni idea qué era, pero pues me he identificado mucho con todos los síntomas, la verdad. Y lo único que yo puedo recomendar es seguir los pasos, los 12 pasos, los consejos que te dan los padrinos, los consejos que te dan los compañeros. Y pues estoy de acuerdo que debo de trabajar mucho conmigo mismo y con mi espíritu también, porque también hablaron de uno de los síntomas que es la negación a un poder superior. Por el momento sería lo que yo comprendo en el tema de hoy. Doy muchas gracias por la participación y que tengan excelente día. Gracias, compañero, por participar y así es, hay que agarrarnos de ese poder superior, bueno, tal y como cada quien lo conciba. Muchos de los compañeros, bueno, yo me he topado con compañeros que no creen en un poder superior, de hecho yo no llegué creyendo en un poder superior, lo maldecía, ¿no? Porque creía que no existía y pues aquí me di cuenta de mi realidad nuevamente, ¿no? De que sí había algo más poderoso que todo lo que yo pensaba, que todo lo que yo creía, que pues en su momento me estaba ayudando a mantenerme en sobriedad
y hasta caer en ese convencimiento y esa creencia nuevamente de que existía algo más poderoso que me podía devolver el sano juicio, ¿no? Por eso, pues hasta el día de hoy así ha sido. Gracias, gracias compañero, que tenga buen día y que Dios lo bendiga. Vamos a ceder la participación a los compañeros de CREAT Zona 1AC, Santa María del Valle, Jalisco, si gustan participar. Vamos, Santa María del Valle, Jalisco. Sí, compañeros. Te escuchamos, compañero. Sí, compañero, adelante. ¿sí me escucha? Adelante. El día de hoy, pues mirando, ¿verdad? Que el día de hoy el tema es del síndrome de la borrachera seca. Pues la verdad, honestamente, yo mirando los temas en el que el día de hoy nos saca el psicólogo, pues la verdad es cosa que hacia mi persona, pues sí, es muy probable el carácter de persona como te lo cambia, ¿no? Ese síndrome de la borrachera seca, que es un cambio de un de repente, bueno, yo lo puedo compartir hacia mi persona, el cómo me cambiaba el carácter, de un rato estar de buenas, otro rato estar de malas, y era un trastorno mentalmente hacia mi persona, ¿no? Pero el día de hoy miro hacia dónde viene todo, lo que viene siendo la borrachera seca. Pues la verdad, son cosas que el día de hoy, todo eso, toda esa información, pues el día de hoy me sirve hacia mi persona, el mirar que toda esa fe, pues se había perdido, ¿no? Hacia un poder superior, porque también llegué a mirar que dentro de todo eso también una fe que pierde uno hacia un poder superior, pues la verdad es muy cierto, ¿no? Pero sin embargo, eso es cosa que el día de hoy, pues yo trabajo hacia mi persona, ¿no? Cambiar ese carácter de persona, tener más fe hacia un poder superior, porque honestamente no va a poder otra persona quien más me puede ayudar más que un poder superior, ¿no? A basarme sobre un padrino, sobre una tribuna, pues son cosas que el día de hoy me quedan claramente bien hacia mi persona, al entender que todo eso el día de hoy nos puede servir, ¿no? El pedir la ayuda hacia los padrinos, el buscarnos pues, la mejor herramienta que tenemos dentro de la agrupación de CREA, ¿no? Y pues, la verdad, muy agradecido por tomarnos en cuenta y muchísimas bendiciones para todos los compañeros que estamos en sala de psicoterapia y bendiciones a los padrinos y 24 horas. Ánimo, gracias compañero por participar, por compartir y así es, nuestro carácter, nuestras emociones varían, cambian a través de estar pasando por este síndrome, ¿no? De la abstinencia, nos enojamos y hacemos de todo, ¿no? Nos volvemos ingobernables, egocéntricos, como lo mencionaban. Entonces yo creo que pues es cuestión de detectarnos y de empezar a trabajar también, ¿no? Con nuestro problema, con nuestra enfermedad y sobre todo con el síndrome de esta borrachera seca que muchas de las veces nos llega. De repente no nos damos cuenta cuando estamos pasando por este proceso, pero no falta quien nos diga, ¿qué onda? ¿Qué te está pasando? ¿Qué te sucede? ¿No? El padrino muchas de las veces nos detecta y nos ubica, ¿no? Y nos dice, hey, bájale unas rayitas porque estás al borde de una recaída. Entonces, pues nada más, acción. La palabra mágica es acción, dejarnos guiar y sobre todo, pues apegarnos a lo profesional, atendernos y sobre todo, pues echarle humildad y aceptar la ayuda sobre todo. Ánimo, adelante, que tengan buen día, compañeros. Saludos a todos los compañeros de allá de Santa María del Valle, Jalisco. Ánimo y adelante. Le voy a ceder la participación al señor Francisco
Javier Durán, de la Casa Hermana Caeda AC. ¡Ánimo! Nada, agradecerle a Dios por la vida, por la salud, por el bienestar y sobre todo por las oportunidades y las cosas buenas que me brinda la vida el día de ahora. Estar escuchando al compañero, al psicólogo, y la verdad que me estaba pegando una recia, y digo, me estaba pegando una recia porque muchas de las veces nosotros como enfermos, a veces no nos damos cuenta o no entendemos lo que dentro de la rehabilitación se nos ha mostrado, se nos ha enseñado. A mí muchas veces me dijeron, te va a pegar la malilla seca, o en el problema de los alcohólicos, la borrachera seca o cruda seca, ¿no? Y yo muchas veces decía, están tan locos, ¿cómo te va a pegar una malilla seca? Entonces, en aquel tiempo se utilizaba mucho la malilla seca de los 3 meses, los 6 meses, los 9 meses y el año. Y yo no entendí ese sistema hasta que lo fui viviendo. Y es normal para muchas personas como nosotros, que somos enfermos emocionales, que dependemos de nuestras emociones, que muchas de las veces nuestras emociones son las que nos dan los altibajos, las que nos traen no estables, pero sí con las emociones cambiantes, variantes y de diferentes maneras. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando uno aprende a detectar lo que es una malilla seca, te puedo decir que a mí me ha sucedido, y a pesar de que puedas tener el tiempo que tengas, los años que tengas, muchas de las veces va a llegar, como lo decía el psicólogo, y es muy cierto, muchas de las veces puedes tener actitudes, formas de ser, formas de pensar, formas de actuar, como cuando andabas drogado o como cuando andabas malilla, o como cuando andabas crudo, o como cuando andabas borracho. Entonces, cuando tú aprendes a detectar esas pequeñas cosas que en la vida de uno diaria te van a llegar, tienes que empezar a buscar la forma de cómo detectarlas para no caer en ellas. Porque imagínate si te pega una malilla seca y tú dices, ¿sabes qué? Traigo ansiedad. En la cuestión mía, que mi adicción fue la heroína, traigo ansiedad, traigo dolor de huesos, porque nos pasa. Traigo muchas veces la bosteciadera, como cuando andaba malilla, y dices tú, caray, dices, pues si era lo mismo que yo sentía cuando traía la necesidad de la droga, o muchas de las veces que estornudas y se te enchinan los vellitos de los brazos y dices tú, caray, son los estornudos que me pegaban cuando andaba malilla. Entonces, al final del día te das cuenta de que no es real, porque no andas malilla, pero es seca. Entonces, cuando tú aprendes a detectarla, tú dices, bueno, ¿qué tengo que aprender a hacer? Tengo que aprender a detectar qué es lo que está pasando en mi proceso de rehabilitación. ¿Para qué? Para no retroceder, para no volver a caer. Porque muchas de las veces nosotros, como enfermos emocionales y con las cosas que vivimos, nos pasan situaciones que en su momento oyes una canción y te acuerdas, un suponer, oyes una canción de José Alfredo Jiménez y te acuerdas cuando andabas bien pedote o cuando estabas sufriendo por la que dijimos, y con esas canciones te acuerdas de las borracheras que te pegabas. Entonces, desde ese momento, automáticamente tu cerebro detecta que con esas canciones tú te emborrachabas. Ahora, te pones a escuchar a veces unas rolas bien viajadas, ¿no? Unas rolas oldies y la fregada, y te acuerdas como cuando andabas bien curado, ¿verdad? Andabas bien curado, ¿y qué sucede? Que te vas en ese viaje y automáticamente te drogas en seco. O muchas de las veces sueñas que te estás drogando en un sueño y te alcanzas a drogar y te levantas bien contento. O muchas veces sueñas que te ibas a drogar y no te alcanzaste a loquear y te levantas bien márgaro. ¿Por qué? Porque son situaciones, como lo decía ahorita, somos enfermos emocionales, vivimos de nuestras emociones, y muchas de las veces son con las que tenemos que aprender a vivir todos los días. Por eso ahorita la psicología, la psiquiatría, la consejería, todas esas cuestiones nos han enseñado a darnos cuenta y a detectarnos la clase de problemas que tenemos, porque muchas de las veces, e inclusive anoche teníamos una plática con los servidores aquí en el centro,
y hablábamos referente a ese tema, de que muchas de las veces el que tú no hablas, el que tú no sueltas lo que traes, lo que estás viviendo todos los días, ¿qué hace? Te hace una de dos, o que te vayas, o te hace que la riegues y al final de cuentas te conmiseres porque la regaste. Cuando muchas de las veces es tan sencillo el poder entender que si suponer, el psicólogo te dice, ¿sabes qué? ¿Cuál es tu problema? ¿Qué es lo que estás pasando? ¿Qué es lo que estás viviendo? Y si tú eres sincero con él, vas a sacar lo que estás viviendo. Y eso te va a ayudar a que puedas crecer y que no le des cavidad a las situaciones o a las emociones que te van a estar llegando todos los días. Entonces, cuando tú hablas con el consejero, muchas de las veces puedes pensar, ¿qué me puede enseñar el consejero a mí si al final de cuentas es un enfermo igual que yo? Ah, pues el consejero te puede dar su experiencia de vida y te puede ayudar a entender muchas cosas porque los consejeros, para empezar, tienen que estudiar, se tienen que preparar y tienen que analizar muchas cosas para poder ayudar a otro ser humano igual que ellos. Entonces, todas esas cosas que el día de ahora vivimos, todas las cosas que compartimos, todo lo que en su momento estamos viviendo a través de la recuperación, no va a ser fácil, no va a ser sencillo, pero si nos ponemos las pilas y nos damos cuenta de que la abstinencia o que la recuperación que estás viviendo tú te va a traer todos esos estragos que en su momento muchos de nosotros vivimos, trucha. ¿Por qué? Porque acuérdate que muchas de las veces el adicto como tú y como yo, el que está recién llegado, el que tiene un mes, el que tiene un año, el que tiene 12, el que tiene 5, el que tiene 20 años, si no se pone al tiro, si no tiene cuidado con eso que decía ahorita el psicólogo de la borrachera seca o de las malillas secas, cuidado, porque puedes volver a retroceder y eso es algo que en su momento podría justificarse con un paso en falso. ¿Y qué haces? Retrocedes en el proceso que estás viviendo. Entonces, pues ánimo, raza, hay que echarle ganas. Acuérdense que lo más importante de todo este tema, de las reuniones que vivimos dentro de las reuniones del Zoom y todo, es empezar a darnos cuenta y a conocernos y a través de las experiencias de las personas que estamos en recuperación, así como las personas que nos hemos preparado para ser personas que podamos ayudar a otro ser humano de una manera diferente a lo que estábamos acostumbrados muchos, esa es la bendición que tenemos. Ahora, imagínate los psicólogos, imagínate los psiquiatras, imagínate los consejeros. ¿Tú crees que ellos no viven emociones todos los días? Imagínate las personas disque normales que están en una cuestión laboral, en un trabajo. Imagínate cuando tu compadre, el que vive en la sociedad, se pone una guarapeta el fin de semana y tú vas saliendo de la maratónica y a él te lo topas bien pedote y tú te pones a pensar y dices, qué chilo que yo voy saliendo de una junta, mañana no voy a amanecer crudote y tu compadre mañana, el domingo lo miras con la cara de burro, ¿eh? Y a ella conmiserándose de todo y tú dices, wow, no cabe duda que eso no es una borrachera seca, eso es una borrachera que está viviendo la persona, pero muchas de las veces son cosas que nosotros también vivimos, también hicimos y que al final de cuentas el día de ahora son las cosas que nos hacen a uno que nos detengamos para no vivirlas. Así que ánimo, gente, a echarle ganas este día. Saludos, mi Robert, hasta Chilpancingo Guerrero. Que Dios te bendiga, hermano, grandemente. Y a todos y cada una de las salas de reuniones. A mi sobrino Alexis Aira, me da mucho gusto verlo ahí en las reuniones también. Y digo, qué chilo, porque te das cuenta de que la recuperación es constante y sonante y no es nada más para una persona, sino para todo el adicto que sigue buscando la manera de cómo salir adelante. Ánimo, Rubén, hasta Prea San Luis, que Dios los bendiga a todos grandemente. Bendiciones. ¡Ánimo! Ánimo, gracias, señor Francisco Javier Durán, por ese mensaje que nos da. Perdón, y así es, así es. Tenemos un gran apoyo, tenemos muy buenas herramientas el día de hoy para tratarnos, para ubicarnos, para entender que somos unos enfermos y que ya no podemos volver a nuestra vida pasada. Sin embargo, no está de más, ¿no? Cuando pues sale uno
socializa por ahí también uno muchas de las veces se da cuenta de la realidad de las demás personas, ¿no? De lo que vivíamos anteriormente cuando andábamos en la actividad, ¿verdad? Cuando andábamos en el consumo, ¿verdad? Tenemos esa gran dicha de estar en un programa. Por eso, pues muchas gracias. Que tenga buen día y que Dios lo bendiga. Le vamos a pedir a los compañeros que desconecten sus audios, ya que interviene cuando uno está hablando. Por favor, desconecten sus audios. Gracias, gracias. Vamos a hacer la participación al señor Roberto Carlos Asensio Corona, si gusta participar. Sí, buenos días, compañeras y compañeros, buenos días. Pues los saludo con el gusto de siempre, su amigo Roberto. Muchas gracias. Y también aprovecho para que Dios se siga manifestando con estas videoconferencias, con estos temas. Yo le agradezco mucho a Dios tener la oportunidad de estar en mi proceso de rehabilitación y hasta por el momento haberme dejado de drogar y alcoholizarme. Felicito al licenciado por su tema, que en realidad es la estructura para poder crear una base, la información, el podernos dar las alertas que tenemos cuando hemos dejado de consumir. Y parece que es grave todo lo que representa conocer todos estos cuadros de sintomatología, todo lo que te ocurre, todo lo que experimentas sin el alcohol y sin la droga en un proceso de rehabilitación, y pareciera que es una tarea difícil, imposible de llevar a cabo. A muchos de nosotros eso nos puede espantar. Que tienes esto, que piensas así, que reaccionas así, que haces esto, que dices esto, que te callas esto. Y esas alertas de manera clara van afectando también el proceso para muchos que no saben discernir la problemática de haber traído esta enfermedad a nuestras vidas. Pero ¿qué hacemos en CREA, pues? Para que una persona se haga responsable de todo lo que piensa, dice y siente. ¿Qué hacemos en CREA? Brindamos la esperanza. Brindamos el solo por hoy para que tú tengas un autoconocimiento y vayas descubriendo poco a poco, paso a paso, qué no va embonando hoy en día en tu vida. Somos personas biopsicosociales y es inevitable que no aparezca una sintomatología día con día, de manera física. Si no te alimentas bien, si no duermes bien, si no ejercitas tu cuerpo, va a haber una sintomatología. Si tú no edificas el conocimiento, si tú no tienes el interés por descubrir habilidades, por integrarte, por crear nuevas sensaciones, la parte emocional va a crear también un sentimiento en el cual tú a veces no tengas los recursos suficientes para ver y darle el giro a tu vida. Dependemos de estar socializando porque somos así los seres humanos. Y vas a tener roces, conflictos, vas a tener tentaciones, vas a tener piedras de tropiezo, incluso tú mismo lo podrás hacer para otra persona. Es inevitable que no tengamos también reacciones que nos lleven a ajustarnos para poder medir nuestra conducta con los demás. Pero algo que mencionó el psicólogo, que es con lo que yo más hago referencia para que se vaya creando una conciencia en el proceso de rehabilitación, es la ausencia de Dios en nuestra vida. Es darte cuenta que ahí es donde radica la mayor parte de los errores que cometemos.
Y hablar de la espiritualidad dentro del programa es eso, es anidar poco a poco una esperanza donde tú vayas sintiendo que la presencia de Dios en tu vida es la mayor oportunidad que te da al estar con nosotros. Ahí es donde no quiere el adicto trabajar. Ahí es donde el adicto quiere estar sintiéndose que no es necesario tanto tiempo. Y esta reconciliación con nosotros mismos para encontrar la naturaleza de nuestra unidad con ese poder superior es el mayor de los trabajos y no se hace tan rápido, porque hay una conciencia de los actos que te van a llevar a arrepentirte de lo que tú ya no quieres hacer. Y mientras no tengas ese dolor de conciencia, mientras tú no te sientas arrepentido por haberte fallado, por haber dañado, por haber llegado a cometer un deterioro en tu vida, no vas a sentir ganas de acercarte a la presencia de Dios o el poder superior, para no meternos en otros calificativos. Cuando empiezo a darme cuenta de ese vacío, cuando me doy cuenta en qué momento me empecé a desprender de él, es cuando me nace a mí la esperanza de saber que yo me puedo reconciliar con mis actos para no volverlos a ejercer. Y toda esta sintomatología, cuando tú obras de buen interés, se te va apaciguando. Y es muy diferente que tú tengas pruebas, que tengas adversidades, incluso que tengas una meta a realizar. Es muy diferente todo lo que te ocurre en el proceso deshumano, porque es el soporte para que te vayas haciendo sabio, a que tú en tu recurso quieras enfrentar una vida que no conoces y tengas como proceso cumplir una meta de un tiempo en el internado. Se te va a complicar bastante, no lo vas a conseguir, no lo vas a lograr, van a aumentar esta sintomatología, te va a abrumar, vas a ver todo mal, pero no es otra cosa tan grave como la ausencia de Dios. Es que no lo estás entendiendo, que todo esto vienes cargando. No es que no estés comprendiendo que te has equivocado y eso te tiene con nosotros. Es el egoísmo de no poder doblar las manos ante ese poder superior y decir, te necesito, no sé cómo hacerle. Y todo esto grave que te vamos explicando que tú lo haces imposible, te cierra la puerta a la espiritualidad. Cuando una persona reconoce todo lo que ha hecho mal, inmediatamente todo lo bueno que puede convertirse para lograr es de igual tamaño. El bien que lo que hiciste mal. Es de igual tamaño la recompensa. Por eso tenemos que conocer que el estar nosotros envueltos en situaciones de conductas pasadas, tenemos que reconocer cómo va despertando la conciencia una vez que te da pena cometer el mismo error. Tienes que reconocer ahí en ese rato, cuando la alevosía de tu mente, como dice el psicólogo, trae al recuerdo esa memoria que tú actuabas así y te valía gorro. Ahora ya no te lo puedes permitir. Así sea lo que tengas que respetar, 1 peso o 10,000. Así que digas una mentiritas de esas piadosas o estar creando una manipulación donde el arte de la mentira se convierta en un solo objetivo que terminas creyéndotela tú. Porque ya vamos cuidando nuestro ser, vamos puliendo la capacidad de saber que sí podemos, merecemos y tenemos la oportunidad de estar nuevamente con nuestro poder superior a pesar de lo que hemos hecho, a pesar de lo que tú estés rehusando a enfrentarte. Si ya te puso ahí, continúa. Somos muchos los que estamos, pero pocos los elegidos que van a pasar un proceso a pesar de toda esta sintomatología, porque aquí vas a hincarte y te va a doler llorar. Vas a sudar hasta más no poder y no te va a gustar. Vas a tener que convivir con el complejo de las personas que más te cala soportar y lo tienes que trascender. ¿Por qué? Porque si hay una misión para ti,
hay un apostolado para ti, tienes que cumplir con el ideal de regresar lo que han hecho contigo, eso le corresponde a Dios, estarte moldeando, estarte puliendo. Si tú eres conocedor de este programa, dice que una vez que tú aceptas la derrota definitiva, pones tu vida y tu vida en las manos del poder superior, la obsesión es arrancada. Escucha bien lo que obsesión arrancada con el solo hecho de creer humildemente que Él lleva las riendas de tu vida. Él te arranca esa obsesión por quererte irte a drogar, por querer hacer lo mismo, por querer repetir las acciones que te llevaron a sentirte de lo peor. Él te lo arranca. Y los procesos que vienen para la templanza no se parecen al craving, al querer tener el deseo de volver a consumir. Yo ya no tengo ese deseo, compañeros, por volver a consumir. Yo me permito enojarme, me permito sentir tristeza, me permito tener alegrías. El balance de saber que Dios rige para mí la decisión más importante de seguir adelante, pese a lo que venga, Él no me va a dejar caer, Él no me va a dejar caer. Tenemos mucha referencia de la gente que no quiere hacer lo que Dios te indica hacer. Ahí está Jonás, que le quiso dar para donde él quiso y terminó obedeciendo desde el fondo de su corazón lo que le habían dicho en su conciencia. A ti Dios te ha dicho en tu conciencia qué debes de hacer. No te rehúses porque te va a traer para atrás. Pese a lo que tengas de turbulencia, pese a lo que tengas de impotencia, todo eso nosotros lo sentimos. Lo he padecido desde que llegué hasta ahorita. Ni yo mismo a veces sé cómo trasciendo las cosas cuando Dios opera y me doy cuenta que esa es la verdadera rehabilitación. Cuando reconoces tu error, tu pecado, tu equivocación y tú trabajas ese proceso para no ser el mismo, reconozco que Dios me ha dado esa bendición de sentirme en paz conmigo y con los que me rodean. Cuando toco la puerta para que siga manifestando este programa secuencial, paso a paso, sin irme a la carrera, como Usain Bolt, que ese se prepara 4 años para correr menos de 10 segundos, así de rápido llegar a la meta. Y tú no quieres prepararte ni siquiera un par de meses para que la meta sea para ti el reconocimiento más grande que tienes para ser feliz y quieres hacerlo igual de rápido, pero sin prepararte, sin vivir entrenamiento, sin vivir un ejercicio, sin vivir con alguien que te guíe. Tú lo quieres hacer solo y así no funciona. Por eso es tan importante darnos cuenta de nuestra naturaleza para encontrar nuestra individualidad y estar ejerciendo con estos rasgos de personalidad lo que podemos nosotros pulir y lo que le corresponde a Dios. ¿Cómo quieres vivir ahorita? ¿Con qué esperanza te quieres levantar? ¿Qué tienes para poder utilizar y ese dolor de cabeza se te quite y esa angustia espiritual la conviertas en un amor, en una raíz de fe? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? La espiritualidad es lo fundamental ante los rasgos, conductas y consecuencias en las que nos vamos a ver envueltos día con día. Creo que esa es la esperanza más importante como soluciona nuestras conductas en el CREA, la espiritualidad como base principal para que haya una esperanza en ti de decir yo puedo también lograrlo, yo quiero también hacerlo. Es más, ni sabía que tenía eso en mí, gracias porque ustedes me lo han aclarado y ahora siento que ahí está en mí, gracias porque me lo han transmitido, ni yo mismo sé de lo que estoy hecho, ni yo mismo sé la capacidad que tengo para poder ser un buen servidor y estar haciendo las cosas como a Dios le agrada. Gracias porque usted me lo explica, psicólogo. Gracias, Javi, porque tú me lo transmites con ese entusiasmo. Gracias, compañeros, porque ustedes me escuchan.
voy a ser más objetivo ante lo que pienso, digo, siento y hago, porque eso es lo que me enseñan para tener esperanza en mi recuperación. Y trataré de hacer con otro lo que he aprendido con ustedes, porque eso, si me salva la vida, no tengo por qué apresurarme a morir. Mejor prefiero sentir los síntomas que me acercan a Dios, que se me desaparezcan y olvidarme de Él. Que Dios lo bendiga a su amigo Roberto. Muchas gracias. Gracias, igualmente. Gracias, señor Roberto Carlos Asensio Corona, por ese mensaje que nos da. Y así es, obviamente que no va a ser de la noche a la mañana el poder recuperarnos, el poder entender, el poder detectar todos este tipo de síntomas que nos llegan muchas de las veces a través del síndrome de la borrachera seca. Obviamente que no es sencillo, sin embargo, pues estamos en el lugar correcto, indicado para seguir trabajando con nuestra persona, con lo profesional, apegarnos al padrino, al programa Los 12 Pasos, en la consejería, en la psicología. Tenemos las herramientas adecuadas e indicadas para poderlo hacer y sobre todo llenar ese vacío que tenemos todos y cada uno de nosotros, los adictos y adictas que estamos en el proceso, ese vacío espiritual por el cual pues nos lleva al consumo. En realidad es un vacío espiritual, es un vacío del alma que tenemos, el cual tenemos que considerar podernos apegar a nuestro poder superior. No es de la noche a la mañana, sin embargo, no es imposible, es un proceso que tenemos que vivir, que yo creo que todos tenemos que pasar por él y en su momento pues tenemos que llegar al entendimiento y sobre todo a la aceptación y a la creencia de un poder superior. Por eso, pues muchas gracias, señor Roberto Carlos Asensio Corona. Lo felicito, que tenga buen día, que Dios lo siga bendiciendo. Y pues vamos a ceder la participación a nuestro expositor invitado, el psicólogo Rubén Gómez Carmona, si gusta agregar algo más a esta videoconferencia. Desde luego que sí, muchísimas gracias. Al escuchar las opiniones y los comentarios que tienen, me crea la idea y la impresión de que el contenido es de mucha relevancia para ustedes. Quiero compartirles que durante alrededor de 8 años fungí como el supervisor estatal de los centros de rehabilitación aquí en el estado de Tlaxcala. En mi quehacer profesional que tuve como especialista en adicciones, encargado de estos centros de internamiento, tuve la oportunidad de conocer todos los centros de internamiento y dentro de ellos me encontré a mis amigos de CREA, porque precisamente por eso el día de hoy trabajo aquí con los de CREA de Apizaco. ¿Por qué con ellos y por qué quedarme aquí trabajando? Porque he comprendido y me he dado cuenta de que en realidad aquí están teniendo la intención de trabajar como realmente no solamente lo apegado a la normatividad, sino con una buena intención. El trabajo es integral, me parece que es más fructífero, algo voy a aprender del programa, algo voy a aprender en este caso del profesional, algo voy a aprender de mi padrino, de mi compañero consejero. Yo creo que así se vuelve más enriquecedor el trabajo y me parece que la forma en cómo lo están haciendo, a cargo obviamente de Roberto Ortiz como la persona representante a nivel nacional y con la inteligencia que tiene, pero me parece que lo más fundamental e importante es, como lo acaban de mencionar, no solamente que hay que dejar de consumir, sino hay que trabajar la otra parte que es fundamental. Para finalizar, quiero agradecerle a todos mis amigos aquí de CREA de Apizaco, a mi amigo Humberto, y un saludo y un abrazo muy especial a mi amigo Arturo Alvarado, alias Tiburón, que es una de las grandes personas que durante todo este tiempo, cuando los conocí, a los compañeros de CREA junto con Humberto, me tendieron la mano y me arroparon y me abrazaron de tal forma que aquí estoy con mucho gusto y con mucho ánimo. Y desde luego que para terminar, me gustaría compartirles algo que leí, no recuerdo exactamente si fue en el libro de Alcohólicos Anónimos, si en el libro de Hojas Sueltas o en el del Sano Juicio, pero en uno de los dos aboca la definición de Albert Einstein, donde dice que la locura es intentar hacer lo mismo durante muchas veces esperando un resultado diferente.
de tal forma que quiero compartirles que durante mucho tiempo hemos intentado dejar de consumir sin buscar en otro lugar, en otras formas de cómo poder dejar la parte difícil de mi vida. Creo que sería buen momento de que si yo quiero un resultado diferente, tendría que hacer algo diferente. Lo diferente tal vez tendría que ser más enriquecedor si nos acompañamos del trabajo junto con los profesionales. Creo que estamos del otro lado. Muchísimas gracias por la oportunidad, gracias a usted por la coordinación y con mucho gusto aquí estaré las veces que me inviten y que pueda estar con ustedes. Un abrazo a todos. Muchas gracias, Rubén Gómez Carmona, por este tema y por ese mensaje que nos da. Y así es, no podemos obtener un resultado diferente haciendo lo mismo, siendo los mismos, pensando igual, creyendo igual, actuando igual. Por eso, pues, qué bueno que nos encontramos en un tratamiento, qué bueno que estamos en este proceso, trabajando de la mano con el profesional, que pues es lo que nos va de una u otra manera indicando, guiando por el camino correcto. Por eso, pues muchas gracias, psicólogo, que tenga buen día, que Dios lo bendiga. Todos somos CREA, feliz cumpleaños para el que cumpla años y pues enhorabuena. Ánimo adelante, gracias a los que nos acompañaron, usuarios, usuarias, casas hermanas, familia que nos acompaña, bendiciones para todos y pues esta reunión ha llegado a su feliz término. ¡Ánimo adelante! ¡Bendiciones para todos!